Pues igual va a tener que explicarle a alguien al señor Rubi lo que significa un conflicto de intereses, porque parece ser que cuando se relaciona con el Barça, creo yo que no tiene muy clara la definición. Vamos con ello. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, bienvenidos al segundo vídeo del día. Os recuerdo que ya tenéis subido en el canal la crónica de ese Barça 2 Real Madrid 1, un partido que ya he comentado ahí, que para mí el Madrid no jugó tan mal como se dice, y que quería añadir, porque sí que en el vídeo estaba comentando que para mí el gol anulado a Marco Asensio está bien anulado, pero es que cada vez que veo una toma diferente y que se pare en un frame distinto, pues cada vez tengo la duda más grande de que ese gol fuese legal. Es que llega un momento que ya estoy pensando que sí, que depende todo del frame, pero que bueno, que si se queda la duda abierta, también lo entiendo porque hay razones para defender el sí y el no, dependiendo un poquito del frame que se coja. Lo que no voy a hacer es, como están diciendo los Boys Noise periodistas del Barça, que el gol está anulado por un fuera de juego claro por milímetros, como tienen la desfachatez de decir que es que no, que el gol que está anulado porque hay un fuera de juego claro, hasta dónde nos llevan los colores, ¿eh? Pero bueno, que en este vídeo no vamos a hablar de fútbol, aunque sí que vamos a hablar de un tema que está relacionado con lo que pasó ayer también en el Camp Nou, que es el Barça Gate. Como siempre, ya sabéis que hay casi un vídeo diario porque se van sucediendo las noticias, y ayer salió una información respecto a la Federación Española, Fiscalía y demás, que no pude comentar por horario, por incompatibilidad al final del trabajo, del tiempo, y que se venía encima también el partido, y que sí que quiero comentar hoy, ¿no? Porque parece ser que una vez más hay otro problema con la Federación Española de Fútbol, con Luis Rubiales, y con lo que es un conflicto de intereses para él. Es que yo de verdad que no le entra en la cabeza lo que significa. Porque os recuerdo que hace cuestión de meses que luego se acabó retirando Gerard Piqué, y que ya saldrá a la luz algún día, creo yo, por qué se acabó yendo. No, ahí se dijo que no había ningún conflicto de intereses porque el capitán del Fútbol Club Barcelona hiciese negocios con el presidente de la Federación Española de Fútbol en llevarse una competición a otro país, donde si el equipo o el club al que pertenece dicho capitán juega, la federación y por consiguiente él van a llevarse más dinero por ese negocio. Bueno, pues ahí no existía un conflicto de intereses, como ya nos explicó el bueno de Luis Rubiales, poniendo, bueno, dando un poquito de lástima en aquella lamentable rueda de prensa donde que casi le parte, bueno, que se rompió las piernas, que casi no puede jugar y que no iba a andar, y bueno, todas las tonterías aquellas, ¿no? Bueno, pues eso era por poner un poquito en contexto que ya ahí le fallaba la definición de lo que es un conflicto de intereses. Algo que ahí era muy claro. De hecho, ese mismo ejemplo debería servir para explicar en sí el término conflicto de intereses. Pero bueno, lo dejaron pasar, como todo lo que está pasando con el Barça y con la Federación a su alrededor, y ahora nos volvemos a encontrar con un tema similar, que parece ser que Luis Rubiales pues le dijo a la Fiscalía, cuando ésta le pidió el informe de Negreira, que es que aquí no había ningún conflicto de intereses. Antes de nada, os quiero recordar, os voy a volver a poner el vídeo de las últimas declaraciones de Luis Rubiales de hace 4 o 5 días, donde decía, que ya lo comentamos en el vídeo anterior sobre el Barça Gate, donde decía que la federación que estaba a disposición de todo, que iba a ayudar en lo máximo posible y demás, ¿verdad? Bueno, las pongo porque alguien mentía. Ahora mismo esto está totalmente judicializado y lo que tenemos que hacer desde la Federación es colaborar. Queremos que se llegue hasta el final. Que nadie dude que la Real Federación Española de Fútbol, y de manera muy especial el colectivo arbitral, quiere llegar hasta el final. Los problemas no se arreglan con crispación. Muy al contrario, se puede ser muy firme, pero a la vez estar con la máxima serenidad para la toma de decisiones. Mezclar en un mismo análisis los errores puntuales que cometa un árbitro o que se cometan en el VAR con el caso Negreira es un error. No solamente es un error, es muy injusto. Ha habido errores, hay y seguirá habiendo, pero no se puede dudar nunca de la honestidad. Bueno, aquí ya habéis escuchado a Luis Rubiales, que esto salió el otro día, de hecho era el vídeo de Jugones, y creo que lo publicaron el día 15 de marzo, estamos hoy a 20, así que bueno, hace 5 días que salieron estas declaraciones, ¿no? Aquí entendemos que Luis Rubiales no sabía nada, y así lo di yo también por hecho, porque todo lo investigado es de la época de Villar.
Aquí no vamos a entrar ahora en la relación Villar-Laporta, Real Federación Española de Fútbol, UEFA, Comité Técnico de Árbitros en España, en la Champions y demás, porque esto daría para 2 o 3 vídeos más. Eso ya lo comentaremos más adelante, porque también hay cosas que decir. Sino que, como esto era hasta 2018, ahí no estaba Rubiales, entonces todo el mundo daba por hecho que él no tiene nada que ver. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las últimas informaciones? Que parece ser que la Fiscalía le dijo a Rubiales: ¿nos podéis dar unos informes a ver de Negreira, qué es lo que hacía, qué es lo que cobraba el dinero y demás? Y dijeron: sí, pero que vamos, que lo que él hiciese con el Barça, que eso no era ningún conflicto de intereses. Los negocios por los informes arbitrales y demás. No es un conflicto de intereses que un club le esté pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por unos supuestos informes de colegiados y que su hijo acompañe a estos árbitros al campo cuando el árbitro en cuestión se dirige a arbitrar al Camp Nou, cuando su hijo además también hace de coach en la Federación Española de Fútbol y cuando su hijo también en teoría hacía informes, y además cuando este vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros era el encargado y se reunía, como hay pruebas fehacientes y ya hay varias personas que han declarado lo mismo, se reunía con los árbitros a solas para decirle cómo estaba yendo su temporada, si podían descender, si podían ir a Europa y demás. ¿De verdad ahí me estás diciendo, Rubiales, que no había un conflicto de intereses? Porque Rubiales, encima, como ahora estáis viendo ya por aquí, lo voy a poner antes de seguir con el tema, el comunicado de la Federación Española de Fútbol, donde habla que la noticia que hemos visto antes del Confidencial, pues que mentían porque no había conflicto de intereses y demás, y que se habían respondido a las preguntas que le habían demandado a la Fiscalía con la normativa anterior. Claro, ¿qué pasaba en la normativa anterior? Que fue justo cuando se cambió también la ley en el deporte de que las pruebas graves y muy graves, pues si tenían un periodo de... O sea, si ya no eran vigentes de los últimos 3 años, si había pasado hacía 3 años o más, pues que ya no se podían juzgar, porque ya habían prescrito. ¿Sabéis quién cambió esa norma? ¿Sabéis quién cambió esa ley? Albert Soler, os recordáis, ¿no? El que estaba en el CSD, que también había sido directivo del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, yo qué sé, son casualidades, porque luego te vienen la gente del Barça y te dice que no, que como no hay pruebas, que los 7 millones esos, a saber, gente que bastante tiene su coeficiente intelectual como para haber acabado la ESO, y yo creo que muchos ni hasta ahí han llegado. Pero bueno, que el tema es el de Rubiales. No vamos a ir ahora al de Albert Soler y demás otra vez, porque ya lo hablamos, ¿no? Luis Rubiales se basaba, o la Federación Española de Fútbol se basaba en este caso, que esto lo habían contestado según el reglamento anterior, pero ¿qué decía ese reglamento? Pues ya lo estáis viendo aquí, que parece ser que el Código Ético de la Real Federación Española de Fútbol pues ya habla en su artículo 19 de este conflicto de intereses. ¿Alguien lo puso en conocimiento de alguien de la Federación? Yo os digo que aquí que sí. Mira, yo aquí sí que os voy a decir que sí, que esto se sabía en la Federación Española de Fútbol, porque lo sabía Villar y lo sabía Sánchez Arminio. Otra cosa es que esta gente no quisiera hacer nada, pero lo sabían seguro porque ya se está empezando a relacionar muy de cerca la operación Soule, donde estas 2 personas han salido como imputadas, con el caso Barça Gate o Negreira Gate, vamos a llamarlo así, en este momento, porque por ley de momento lo están citando así. O sea, por ley, de forma oficial lo están citando así, porque el Barça Gate es mucho más que el Negreira Gate, es mucho más. De hecho, el Negreira Gate, vamos a decir que es simplemente una pata de este entramado que tienen formado, ¿no? Bueno, pues ya estáis viendo aquí que, por supuesto, era un conflicto de intereses, que esas personas lo sabían, y aquí digo yo, entonces, ¿qué está haciendo Rubiales? Encubrir al antecesor que tenía, encubrir a Villar y demás. ¿Algún interés más oculto? No sé. O a lo mejor es que de verdad Rubiales pues no sabe la definición de conflicto de interés, y pues el hombre está aquí en un lío, porque decía que Piqué no la tenía, que el Barça aquí tampoco lo tenía, y está el hombre que no sabe dónde meterse. Pero vamos, la cuestión es que dijo no saber nada, mentira, sí que sabían, y quien también nos ha mentido en nuestra cara, y otra vez con otra rueda de prensa, siendo lo más victimista que se pudo, fue el señor Medina Cantalejo. El señor Medina Cantalejo, en aquella rueda de prensa donde salió a defender a los árbitros y a poner la mano en el fuego por todo el mundo, hablaba así cuando le preguntaron si no había dudado del señor Negreira. ¿Usted nunca sospechó del señor Negreira en su época de árbitro? ¿Pero sospechar de qué? Gracias, Julio.
Sí. sospechar que esto que estáis contando ahora sabíamos algo. Si alguno de los fueron que, muchos años. de los que estamos en activo, yo te puedo contar la perspectiva porque he estado en activo muchos años. Después toda la dirección técnica, dedicándome a los penaltis, a los fuera de juego y las tarjetas rojas, durante 9 años. Luego un año con Carlos, cuando se inició el programa VAR. O sea, tengo una perspectiva bastante completa de lo que ha sido la historia de nuestro comité. Y decirte que si sospechamos, si alguien hubiera tenido la mínima sospecha de eso, Victoriano Sánchez Arminio lo hubiera puesto en la calle, inmediatamente. Pero bueno, cuando pasó aquello, la sorpresa ha sido tal que mira que dónde estamos. Porque ¿cuántos años hemos dicho, oye, en Italia pasó, en Portugal pasó o tal? Nosotros seremos malos, buenos o regulares, pero nunca ha pasado algo así. Pues fijaros en qué momento estamos sin haber hecho absolutamente nada, porque repito, no hay ni indicios, ni pruebas, ni nada que vayan dirigido hacia un árbitro en activo o un árbitro. Esto nos lleva a pensar que si, bueno, que la Fiscalía llevaba en este caso 1 año o 2, eso está claro, porque si no, no hubiese salido tan rápido, porque había una investigación detrás, pero lo que nos lleva y lo que nos demuestra todo esto es que si no hubiese salido en los medios de comunicación, esta gente seguiría poniendo la mano en el fuego por Negreira, seguirían callados y nadie se hubiera pronunciado, porque a las pruebas me remito, la Federación estaba al corriente de todo esto hacía un tiempo, el Barça también estaba al corriente porque se le habían pedido pruebas y además había dicho que sí, que ni tenían contratos, que lo que estaban pagando era por neutralidad arbitral, así que aquí todo el mundo me refiero a los protagonistas de estas historias, lo sabían. Al único que me falta por saber si de verdad lo sabía o no, que por supuesto también, es el señor Tebas. Pero, ¿por qué no lo han sacado antes? Quiero decir, con la guerra que hay entre Tebas y Rubiales, si Tebas hubiera visto una rendija para fastidiar a Rubiales porque lo supiese, por mentiroso o lo que sea, la hubiera utilizado. Pero yo, por lógica, es que por lógica, que ambos lo sabían. Y si ninguno de los dos lo ha utilizado para ir en contra del otro, están metidos en el ajo. Bueno, ya sabemos, hemos relacionado a Javier Tebas con Albert Soler porque querían derrocar a Luis Rubiales. Entonces aquí la guerra está servida y lo que yo no sé al final por qué lado van a tirar los dos, porque están los dos utilizando el Barça Gate para su beneficio. Pero ya hemos demostrado como Medina Cantalejo por un lado y el señor Rubiales por otro, pero que al final ambos se unen por la Real Federación Española de Fútbol, nos han mentido, porque eran conocedores de este caso y de la investigación que había detrás. Y ahora se van a personar. ¿Ahora qué pasa, Rubiales? ¿Que tienes miedo de que a lo mejor te pudiera salpicar? ¿O cómo va? Y claro, todo esto que nos lleva a pensar y por qué lo relaciono, y ya para acabar el vídeo, con lo que pasó ayer y seguramente con lo que me está pasando en los últimos años. Bueno, pues como decía en un vídeo anterior, si alguien viene a decirnos, como Medina Cantalejo, como Iturralde o como otros tantos nombres que han salido a decir que ponen la mano en el fuego por todos los árbitros, también la ponían por Sánchez Arminio y por Villar, y están imputados en el caso Soule. Si le preguntábamos a estas mismas personas hace 5 o 6 meses si ponían la mano en el fuego por Negreira, también la hubieran puesto. Y resulta que ahora, insisto, como se ha conocido todo, pues ya aquí nada. Ahora de momento solo se pone la mano en el fuego por todos los árbitros, pero digo, Luis Medina Cantalejo era uno de los árbitros, bueno, él estaba en activo cuando Negreira era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, es decir, era su subordinado. Y Medina Cantalejo sabía lo que tenía que hacer si él quería mantenerse en primera, si él quería subir, o bueno, si él quería ser internacional, él lo sabía, como otros tantos nombres, que veremos si saldrán o no. Lo hemos dicho 1000 veces, yo estoy seguro que ni Luis Medina Cantalejo, ni Iturralde, que también estaba en activo en ese momento, ni ninguno de esos árbitros que habían perjudicado, no voy a decir ya solo al Madrid, porque sí que es verdad que al Madrid directamente le habían perjudicado, pero al resto de equipos cuando habían jugado con el Barça, pues también. Ellos sabían perfectamente lo que tenían que hacer para arbitrar finales de Copa del Rey, de Supercopa, mantenerse en primera, ser internacionales y demás. Entonces, habían cobrado, digamos, de forma indirecta por hacer el trabajo que su jefe quería que hiciesen. Y ya no solo Negreira, porque Sánchez Arminio también era conocedor de esto. Si no, lo del caso Soule no sale. Así que bueno, que aquí nos están engañando por todos los lados y que con lo de ayer, permitidme dudar de todo el comité técnico de árbitros, de ya sea el vicepresidente, el presidente, los árbitros de VAR, los árbitros de campo, todos,
Porque quién sabe, viendo lo que está pasando, sobre todo, mira, sin ir más lejos, las últimas 3 jornadas a favor del Barça, sin ir más lejos, permitidme dudar de que ahora haya alguien que siga pagando, pero que todo esto saldrá mínimo dentro de 3 años o 4, cuando ya haya prescrito. Así no puede haber ninguna denuncia, no puede haber ningún castigo deportivo de retirada de títulos o algo así, simplemente tendría que ir por la justicia y a ver. Y así que solo me queda repetir una cosa. Espero que el Barça desaparezca por ser una entidad tan sumamente corrupta, que hay entidades corruptas en España, en la justicia, en la política y en 1000 sitios, y que me niego a pensar que el ente, o sea, el cuerpo, todo el sistema arbitral no está corrupto. No digo que todos, pero algunos nombres seguro, porque es imposible que con todo lo que pasa en España a lo largo y ancho del país, los árbitros sean los únicos que son incorruptibles. No me lo creo. Lo siento, pero no. Y ya lo estamos viendo lo que está pasando con el Barça. Y más viendo cómo Laporta, cuando entró, recuperó los pagos al señor Negreira y sí que luego Bartomeu los cortó. Pero es que Laporta ha estado metido ahí y él sabe cómo hay que comprarlos. No a los árbitros, sino a los jefes de los mismos, porque son al final los que te van a llevar seguramente o te puedan acercar un poquito más a la victoria. Pero bueno, nada más, hasta aquí este segundo vídeo del día. Yo creo que mañana tendremos más informaciones de este Barça Gate, porque ahora viene un parón por la selección, que son amistosos, no sé si es clasificación, porque la selección, hasta que no llegue la Eurocopa y el Mundial, me da absolutamente igual. Ya sabéis también, como dije en el Mundial, que si lo ganaba bien y si no también, tampoco soy un gran fan de la selección. Así que creo que al ser una semana prácticamente sin fútbol, igual salen algunas noticias interesantes que por supuesto vamos a ir comentando aquí en el canal. ¡Que vaya bien! Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.